Bienvenidos amigos a una edición especial de Criófilos, un paseo por la historia. Esta vez podéis comprobar que nos podéis poner cara porque nos hemos salido un poquito del formato habitual. Ya os lo advirtió Arnau en la presentación de la segunda temporada que hizo recientemente y que esta segunda temporada, queríamos introducir alguna novedad, entre ellas pues el vídeo en el que se nos pudiese ver cómo interactuamos y cómo hablamos Arnau y yo en una pantalla dividida, ¿no? Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues nada, aquí estamos poniéndonos un poco de cara y sobre todo para la gente que no nos conozca un poco más en persona, que no te conozca a ti de un poco de la biblioteca perdida, que es otro podcast que hacen en iVoox. Y no sé, pues un placer y además para hablar de un tema en propiedad, ¿no? Como es Roma, ¿no? Que las cuatro palabras que bueno, también nos hemos puesto unas camisetas al estilo, ¿no? También, Sí. para ponernos un poco en situación. Así que, nada, aquí estamos y vamos a hablar un poco del Día de la Romanidad. ¿Qué nos puedes contar, compañero? Bueno, pues sí, hemos pensado que como se celebra este evento o esta festividad, que será la primera edición de este año, pues queremos hacer un breve resumen sobre este día, esta celebración, pues que han tenido a buen ver pues unos compañeros historiadores y divulgadores, como son Federico Romero, León Arsenal y Pedro Villanueva, ¿no? Que han querido iniciar este proyecto que consiste pues en crear esta especie de celebración, porque hay días para todo, ¿no? Hay días sin carne, días sin coche, días de que llueve al revés, días de que hay tormenta, pues se celebra todo en esta vida, ¿no? Y hemos pensado, o ellos han pensado en este caso, en celebrar el Día de la Romanidad porque sin duda pues es una cosa pues que englobó en su día a mucha gente, y lo que pretenden es rememorar o hacer una unión de todos esos territorios que vivieron o que fueron influenciados por la cultura romana, ¿no? Entonces han tenido a bien crear esta festividad, que este año se celebra el 4 de agosto, 4 de septiembre, que pues, no, se Un poco hubiese más de... celebrado ya, ya se habría celebrado, ¿no? Entonces, el 4 de septiembre, coincidiendo con la fecha del 4 de septiembre del 476 después de Cristo, que es una fecha que todos los historiadores, todos los que somos entendidos o duchos en historia, sobre todo en historia antigua, pues marcamos como una de las fechas más fatídicas en el Imperio Romano, ¿no? Sobre todo en el Occidente, porque es la que coincide con la deposición de Rómulo Augusto por medio de Odoacro, ¿no? Del Érulo, del líder Érulo que depuso al último emperador del Occidente. Pero claro, entonces os podéis preguntar, ¿pero por qué celebramos un día que coincide con, o es una efeméride de una deposición? No, porque la romanidad no acaba. Eso es simplemente la caída del Imperio Romano de Occidente. Y la cultura o la tradición romana, o esa herencia que dejaron los romanos, perduraría pues desde las tierras conquistadas por los visigodos, por los francos, por los vándalos y en el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces es el día de la romanidad, no es el día de la caída del Imperio Romano de Occidente, sino que la romanidad persiste y se prolonga durante muchos siglos, incluso hasta el siglo XV tenemos la herencia esta del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, ¿no es así, Arnau? Sí, sí, realmente más importante aún que el Imperio Romano, hay toda esa herencia que nos ha llegado a través del tiempo, a través de todos los países, todas las culturas que han pasado después pues eso, ¿no? De que Rómulo Augusto fuera depuesto y ya teniendo en cuenta de que ese momento ya era un momento de presión política absoluta. Así que también se puede ver un poco la potencia que tiene esa cultura romana en el sentido de que todos los reinos bárbaros que siguieron fueron los sucesores directos en ese sentido de los romanos, buscaban esa herencia también como una legitimación un poco de su poder y pues eso, ¿no? Intentaban hacerse un poco los sucesores de los romanos, un poco imbuyéndose, inculcándose un poco de ese espíritu romano tan, por ejemplo, en las leyes, en las tradiciones, en el idioma incluso, que también es algo que da para hablar, ¿no? También, pues, en la religión, por ejemplo. En muchos aspectos, la cultura romana, la romanidad, en ese sentido, ha pervivido hasta nuestros días gracias a en parte, admiración que los
germánicos que venían, que traspasaban las fronteras y que después crearon todos estos reinos de, pues vaya a ser los francos, los longobardos, los ostrogodos, visigodos, suevos, vándalos. Todo esto al final lo que hacían era, pues sí, se sentaban en un territorio, pero también adaptaban elementos que en su cultura original no estaban y que usaron los elementos romanos para complementar todo esto que quizá, porque no se lo habían planteado nunca, pues estos elementos que les faltaban. Por tanto, al final tiene sentido que se haya puesto también como fecha importante el final del Imperio Romano político, pero el inicio del Imperio Romano cultural. Lo has clavado. Yo creo que esta es la definición perfecta, ¿no? No es solo la tradición romana, sino la tradición que dejan los romanos a los que vienen después de ellos, porque tú lo has dicho muy bien, Arnau, cuando hablabas de que los pueblos germánicos, estas tribus germánicas que se asentaron en los territorios del Imperio Romano de Occidente, una vez desmembrado, una vez sustituido ese sistema político, buscaron siempre una legitimación pareciéndose o siendo igual o tratando de adaptarse un poco a la romanidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que justo antes de que caiga el Imperio Romano, en ese siglo V tan convulso, el mismo Alarico siempre había pretendido que los romanos le reconociesen como un igual, ¿no? Que le declarasen magister militum, que le concediesen algún cargo político o alguna magistratura política romana y ser, pues, asimilado, ¿no? O sea que, si os fijáis, si os paráis a pensar, todos estos pueblos germanos siempre quisieron parecerse a Roma. Incluso cuando el Imperio Romano de Occidente ya cae, los códigos de leyes, las lenguas que se utilizan y todo sigue siendo en latín, ¿no? Sigue siendo todo hecho en latín, para que os fijéis o os hagáis a la idea de lo importante que es esa romanidad o ese sustrato o esa herencia romana que prevalece hasta nuestros días, porque hoy en día, como lo has dicho tú también antes, el derecho romano sigue utilizándose y en el latín en la iglesia, hasta tiempos recientes, se continúan haciendo todas las misas y algunos sermones se hacen usando la lengua del latín, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Como veis, la tradición es esa, ¿no? Entonces la fecha que han elegido ellos es esa, pero no es solo la fecha de la caída, no simboliza la caída, sino que simboliza la caída de un sistema político, pero la pervivencia de un sistema cultural. Entonces, desde aquí, pues queremos hacerles un homenaje a ellos, sumarnos a esta festividad, que esperemos que sea la primera de muchas, que el año que viene se pueda consolidar más, que cada vez participen más ciudades, más grupos de recreación, más organizaciones privadas, más bibliotecas, más librerías, todo lo que esté relacionado con la cultura romana o con esa tradición o esa herencia romana, y que ya os avanzamos que nosotros desde Barking Orients este próximo 8 de septiembre, el sábado, estaremos en un evento en la Universidad de Barcelona, que me parece que coincide con las jornadas de arqueología europeas, ¿vale? Con una de las ediciones de un congreso, ¿no? Y nosotros estaremos desde las 6 a las 8 de la tarde en la Universidad de Barcelona, haciendo las demostraciones que hacemos habitualmente de la Legión, de los gladiadores, de nuestras chicas ornátriques, de nuestros agrimensores, de todo lo que llevamos en el grupo, y de que dedicaremos también un homenaje o un tiempo exclusivo a la celebración de este Día de la Romanidad, porque nos queremos sumar a una iniciativa como esta que creemos que es muy interesante, ¿verdad, Arnau? Sí, es algo que al margen de de las implicaciones políticas que pueda tener, que nadie quiere que las tenga, es algo pues que nos une a nivel europeo sobre todo, y que quieras que no, al final hay que reconocerlo como un elemento en común, algo que más allá del idioma, más allá de las fronteras, pues aún nos sigue afectando. De hecho, técnicamente, el otro día leí, y es verdad, que la Constitución antoniana no ha sido abolida. O sea que realmente entonces, todos somos ciudadanos del Imperio Romano, porque esta ley no ha sido abolida. Pero bueno, detalles aparte, que esto realmente me chocó, pero bueno. Pero es importante, ¿eh? Sí, es importante saber. Realmente casi todos tenemos doble nacionalidad, entonces. Bueno, pues eso, entonces es un elemento en común que, bueno, vale la pena reivindicar. Aparte también para reivindicar pues nuestra cultura arqueológica, histórica, que realmente tenemos, es muy rica y que mucha gente aún pues no aprecia del todo o no conoce directamente, y que es algo también que se puede utilizar. Es decir, es una reivindicación cultural, incluso pues identitaria,
pero al mismo tiempo puede ayudar también a difundir un poco nuestra cultura, nuestro patrimonio arqueológico, cultural, histórico, que siempre ayuda porque, bueno, en cierto modo hay un poco de déficit de conocimiento de nuestra propia historia que hasta en lugares, canales como los nuestros, pues también intentamos difundirlo. Pero, quieras que no, también estas jornadas, estas iniciativas también ayudan a un poco difundir nuestro pasado, pero que también es nuestro presente y nuestro futuro. Claro, de hecho ellos lo tienen claro, ¿no? No es una cosa que sirva, no es un recuerdo nostálgico, ni es un sentimiento político, ni tiene que llevar un marcado estilo político, no, ni mucho menos. Lo que ellos pretenden es aunar y no dividir, porque lo que tiene la romanidad es que aunó a muchas culturas, a muchos pueblos distintos, desde la Constitución Antonina, como has dicho tú antes, ¿no? En la cual todos los ciudadanos del imperio pasaron a tener la ciudadanía romana, siendo, pues como tú has dicho antes, de lenguas diferentes, de colores de piel diferentes, de procedencias distintas, pero lo que sí que tenía Roma es que eso no hacía ascos, ¿no? Sino que aunaba las legiones romanas, sin irnos más lejos, estaban formadas por gente de todos los rincones del imperio, de todas las culturas y de todos los pueblos que habían sido romanizados. Entonces, ¿por qué vamos a marcar al Día de la Romanidad con un sentimiento separatista cuando lo que queremos es que sea un sentimiento de unión? Entonces, este es el mensaje claro que quieren transmitir los organizadores o los creadores de este evento, y que este año, pues debemos decir que nos ha cogido todos un poco justos de tiempo, porque lo han hecho un poquito justo porque es cuando han podido empezar a mover ficha, pero que cara al año que viene, pues también este año es un año de análisis, de ver los resultados que tal van, y me parece que ya llevan más de 20 y pico ciudades que se han unido a los actos del Día de la Romanidad, como comprenderéis, ciudades con importante patrimonio cultural, como puede ser nuestra querida Tárraco, que tenemos aquí muy cerca, me parece que Mérida también está, la Emérita Augusta, también se ha unido Segovia con su acueducto, que creo que tienen, me parece que son 2 o 3 eventos simultáneos, para que veáis la cantidad de gente que se ha podido movilizar con solo un margen de un mes. Imaginaros el año que viene, con todo un año de margen, lo que puede dar de sí el Día de la Romanidad. Pues sí, pero yo creo también ahora que podemos reservar una parte de nuestra conversación un poco para discutir qué es la romanidad, es decir, qué ha llegado hasta nuestros días que nos pueda llevar un poco a esa cultura romana. Por ejemplo, no sé, yo estaba pensando, aparte, bueno, en el idioma mismo que estábamos hablando antes. Es verdad que en la parte, al menos mediterráneo norte, los idiomas más hablados son lenguas románicas. Y eso, quieras que no, también es una cosa que se tiene que tener en cuenta. Y es algo que también, pues, nos une, ¿no? O, por ejemplo, también, no lo sé, el mismo patrimonio arqueológico, pues, se puede ver que arqueológicamente hay una unión digamos, estructural, arquitectónica, por ejemplo, cultural, por ejemplo, en el acueducto de Segovia, o si vas a Emérita Augusta o a Tárraco, pues, oye, se puede ver que al margen de las diferencias políticas, al margen de las diferencias territoriales, incluso si te vas pues a Britania, te vas a los Balcanes, vas a encontrar exactamente lo mismo. Correcto. Pues es algo que realmente, pues, oye, ayuda un poco a sentirte que al menos antes había al menos una conciencia más grande, sí, que es una muestra más de que realmente es posible que haya una unión más grande, que la gente puede llegar a un entendimiento más grande del que puede haber hoy en día. No sé qué opinas. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que realmente te vas a la parte de lo que es el Oriente Próximo a día de hoy y existían pues hechos característicos similares a los de la parte de Occidente, ¿no? La provincia de Hispania, lo que es la actual España, hasta lo que es la actual Siria, ¿no? Donde hay mucho patrimonio, que por desgracia pues está sufriendo también los achaques de la guerra, pero que sí que es verdad que son elementos comunes, desde la lengua, como tú has dicho, hasta la arquitectura, el patrimonio histórico que ha llegado hasta nosotros, que por desgracia podría ser mucho mejor,
pero esperamos también que este Día de la Romanidad pues sirva para que la gente se dé cuenta, sobre todo las administraciones, se den cuenta de que hay mucho por excavar, el patrimonio cultural puede ser muy importante y que también esta iniciativa podría ser como una precursora o una impulsora para que todas las administraciones se den un poquito cuenta de la relevancia que tiene todo eso para unirnos, ¿no? No para separarnos. Entonces, potenciar esa parte de vestigios, de restos arqueológicos y de todo, pues debe ser muy importante. Tú, Arnau, que has estado excavando recientemente, pues sabemos cuáles son las miserias que tiene hoy en día la arqueología y lo difícil que es poder vivir de ello, ¿no? Y si se le diese más importancia podríamos tener un patrimonio cultural impresionante que poder mostrar y del cual sentirnos orgullosos, porque los romanos también nos dejaron todo eso, ¿no? Para que realmente lo podamos exhibir. Sería de tontos no aprovecharse, ¿no? Pienso yo. Sí, sí, y de hecho es importante también tener esa conciencia un poco de que antes quizá había, por ejemplo, pues una libertad de movimientos mayor, había, bueno, un poco una fluidez cultural muy importante que eso los romanos lo supieron aprovechar muy bien y es algo que hoy en día quizá en muchas partes, así en general, se ha un poco endurecido. Es decir, los romanos, a diferencia de lo que se pueda pensar, y eso por mí es una cosa muy buena, es que realmente no imponían realmente su cultura en la gente. Es decir, sí que los conquistaban, evidentemente, con un cierto grado de violencia, como más alto en algunos que en otros, pero al final digamos, la transformación cultural, o al menos el sincretismo cultural entre quizá algunos elementos de uno, algunos elementos del otro, se fusionaba creando un poco una identidad mixta, es decir, no había una romanización completa, pero lo que se hacía era, de manera natural, más forzada en algunos momentos que en otros, había una unión, o al menos bueno, digamos que los locales de esta parte lo que hacían era pues coger un poco lo que les iba mejor, es decir, quizá cogían la lengua pero no cogían la religión, o viceversa, o quizá, bueno, sabían un poco hacer, bueno, coger un poco de algo, un poco de lo otro, es decir, eso en realidad está muy bien, al menos en mi humilde opinión, y que un poco nos tiene que llevar lejos de esa unidad, de esa idea de unidad cultural, lingüística, que quizá ha llegado a la sociedad. Es decir, hay que un poco curarse de orgullo. Es decir, el Imperio Romano no era unitario culturalmente ni lingüísticamente. Es decir, en la parte oriental prácticamente no se hablaba el latín, es decir, era un mundo griego, o incluso en la parte de Palestina, de Siria, de Judea, todo se hablaba en arameo, por ejemplo, o en las partes de los reinos de los sucesores de Alejandro, pues se hablaba griego, pero lo que sí que supieron hacer fue adaptarse un poco bueno, a lo que encontraban, es decir, los romanos se adaptaban a la cultura, bueno, un poco a la manera de hacer el idioma de la gente que estaba ahí. Y después, de manera un poco orgánica, por ejemplo, las élites locales, digamos, lo que hacían era, pues sí, enseguida romanizarse un poco exteriormente para simplemente agradar a las autoridades y prosperar políticamente. Pero en realidad el pueblo ya no cambiaba tan intensamente. Y en ese sentido, por mí es mucho mejor y realmente me gusta mucho más de los romanos esa faceta un poco sincrética, un poco elástica culturalmente, que no la idea prácticamente unitaria, inflexible que tiene la gente y que realmente no es cierta en ese sentido. Y por eso, pues, es una de las cosas que dices, bueno, que me gusta más, y además es lo que mantuvo un poco unido el imperio, porque realmente si no hubiera sido un poco complicado sin los instrumentos bueno, de propaganda de los que disponemos ahora, se disponía en el siglo XX. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta también.
Claro, hay que tener presente también que había mucha población y obviamente pues el latín, como tú has dicho antes, lo utilizaban las élites gobernantes, ¿no? Y también hay que tener presente que simplemente para que os hagáis una idea, cuando el Imperio Romano de Occidente cae, la Hispania visigótica, allá a principios de finales del siglo V, principios del siglo VI, podríamos decir que hay una proporción de población de 10 hispanorromanos por un visigodo, por un visigodo. O sea, imaginaros la proporción, ¿no? Realmente había un núcleo de población hispanorromana que perduraría incluso durante el siglo VI, durante el siglo VII. Cuando los musulmanes entran por el sur de la península y empiezan su conquista, la población, la inmensa mayoría, es hispanorromana todavía, o se consideran hispanorromanos. Los romanos de Oriente, los bizantinos, mal llamados bizantinos, porque son los romanos de Oriente, ellos se consideran romanos y herederos de Roma, pese a que, como tú dices, son de tradición y de habla griega, el latín se sigue utilizando en las fuentes o de administración pública, ¿no? En los códigos legislativos, etcétera, por lo menos hasta el siglo VII, VIII después de Cristo. O sea, tiene que ser un elemento, como tú has dicho, ¿no? de absorción y cultural de muchos aspectos. Por eso los romanos sí que sabemos que impusieron por la fuerza de las armas y por la conquista pues su cultura o sus tradiciones, sus costumbres, cuando era necesario. No siempre tenían que conquistar por las armas, sino que se producía esa romanidad o esa asimilación por parte de los pueblos indígenas que conquistaban. Incluso sabían que si servían en el ejército romano durante X años, ellos pasaban a tener la ciudadanía romana, y eso daba más oportunidades a sus hijos porque les convertía también en ciudadanos romanos y les permitía servir en las propias legiones. De eso que en el siglo II, siglo III, las legiones estén compuestas por muchos, por generaciones posteriores a esos que habían sido conquistados o absorbidos dentro de las mismas tropas romanas. Por eso que la herencia cultural es enorme. Hemos hablado antes desde la parte de la lengua, la religión también, que es muy importante, ¿no? Porque también sabemos que los visigodos eran arrianos. Dentro de la fe cristiana eran arrianos, pero sabemos que en el siglo VI se acaban convirtiendo al cristianismo oficial de Roma, ¿no? Entonces, como veis, ellos quieren parecerse a Roma. También hay un interés y una voluntad. ¿Por qué? Porque Roma o la romanidad aportaba ciertas ventajas a todos los niveles, ¿no? Eso no quiere decir que no se hablen las lenguas autóctonas, obviamente, pero sí que es verdad que cuando uno quiere acceder o quería acceder a una posición de poder o a un cargo o a obtener algún beneficio, pues estaba obligado a saber el latín, ¿no? O sea que, imaginaros, ¿no? Es como si hoy hablamos del inglés, ¿no? Existe ese concepto de que si no hablas inglés, fuera de tu país no eres nada, ¿no? Porque es como un idioma de entendimiento. Pues el latín lo era y lo fue durante muchos siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Sí, sí. Efectivamente, se trata un poco de esto, ¿no? De llevar la historia a forzarla a hacer comparaciones para sentir que realmente no estamos tan lejos de todo lo que había pasado hace 2000 años. Y esa comparación con el inglés, pues, es más de lo mismo. Es decir, es un poco una lengua franca, que mira, incluso pues es latín, ¿no? Pero que es algo que también, una lengua del poder, si lo quieres llamar así, pero también es algo que nos permite trabar una relación más directa con alguien que no tiene nuestro entorno cultural, pero que es, una herramienta común, fuentes de entendimiento entre nosotros, entre gente de diferentes culturas. Pero bueno, ya que estamos en el siglo XXI, hemos vuelto, ¿qué te parece que podría, qué actividades, tú que estás un poco más puesto en el tema, cómo podemos saber un poco qué actividades se harán o dónde podemos mirarlo o consultarlo? ¿Hasta qué crees tú que se podría hacer un poco para difundirlo? O sea, es algo que se me ha ocurrido así ahora mismo, pero no sé. Pues sí, Arnau, para todos aquellos que estén interesados en participar en este Día de la Romanidad, en esta primera edición, que sepan que el día oficial de la celebración es el 4 de septiembre, pero que los actos pues se alargarán hasta el fin de semana, porque obviamente en el fin de semana es cuando más público puede asistir y cuando más gente se puede implicar en este tipo de festividad, ¿no? Entonces, tened en cuenta que el día 8 y 9 de septiembre, que es el fin de semana, habrá varios actos.
y los podréis encontrar todos detallados en la página de estos chicos, de Federico, León y Pedro, que han creado, que es muy sencilla, www.diadelarromanidad.com. Ahí ellos han creado una agenda con los diferentes actos que se celebrarán alrededor de la geografía española. Obviamente la intención es que el año que viene toda esta romanidad salga de las fronteras de Hispania, ¿no? Que se vaya a otros países de Europa, al norte de África, a todos aquellos territorios que fueron alguna vez parte del Imperio Romano. Pero no os lo perdáis, sino que imaginaos el éxito que ha tenido esta iniciativa, que desde el otro lado del charco también va a haber gente que se implique. Me parece que había ciudades como Chicago, como México, como Lima, Buenos Aires, donde también habría gente que a nivel un poco quizá más privado y más particular, pues querían ser partícipes de este Día de la Romanidad. Y en cuanto a eventos, lo que tú me has comentado, ¿no? ¿Qué tipo de eventos podrían encontrar? Ya os hemos definido un poquito cuál sería nuestro papel como Barking Orient, que obviamente podéis venir a ver lo que vamos a hacer nosotros luego con la Legión, con los gladiadores, etc. Dentro de ese marco de las jornadas que ya estaban preestablecidas. Nosotros hemos aprovechado ese contexto que nos parecía idóneo para incluirnos nosotros en este Día de la Romanidad, pero podéis iros a cualquier ciudad de las que está en la agenda de la página de la Romanidad, que por cierto también tienen un Facebook. Si entráis en Facebook y ponéis Día de la Romanidad, un Twitter y un Instagram, o sea, os vais a encontrar un calendario enorme. Sí, claro, por eso están las redes sociales, ¿no? Es como lo que decías tú, ¿no? Teniendo los medios de propaganda que tenemos hoy en día y de difusión, pues el que no vaya o que no pueda ir a un Día de la Romanidad es porque bien no se celebra cerca de su casa o porque no tiene ganas, ¿no? O sea que invitados estáis. Entonces hay desde eventos relacionados con catas de vinos de época romana, lecturas de grandes clásicos de la cultura romana, celebraciones por parte de librerías, de grupos de recreación. En Madrid también habrá, en Barcelona, en Tárraco, en Mérida, en Sagunto, un montón de ciudades. Yo es que como eventos así, pues lo que os he dicho, desde lecturas hasta catas de vino y comida de época romana, que se me ocurre también algún tipo de lectura de manifiesto también, porque hay un manifiesto o una declaración de este Día de la Romanidad. Os podéis vestir de romanos, os podéis acercar hasta los puntos donde se celebren estas actividades y no sé, entrad en la agenda, en la página, chafardead un poco, porque esta gente se lo ha currado mucho. Entonces yo pienso que su trabajo también se merece que la gente por lo menos lo visite. Y si este año no podéis ir porque os coge muy justo, pues cara al año que viene, pues yo pienso que las cosas se programarán con mucho más margen, y incluso habrá más ciudades o más lugares que se puedan adherir a esta festividad, que eso es lo importante, que con el paso de los años esto se convierta quizá en una tradición. Sí, de hecho, quizá nosotros podemos participar, poner nuestro granito de arena en todo esto. Y bueno, hemos estado hablando a ver si podemos un poco contactar con los organizadores de esta iniciativa y quizá traerlos aquí a Cliófilos y un poco hablar con ellos de cómo valoran el primer año, qué iniciativas se pueden hacer. Así que digamos que esa iniciativa tiene campo para correr, y yo creo que tiene un futuro bastante brillante. Al menos cumplirá su función, yo creo, aunque sea en menor medida, pero lo importante es que cumpla su función de difundir la cultura romana, de mostrar un poco que hay puntos en común entre nosotros y, bueno, que en ese sentido pues hay algo que nos une. Y aunque hayan pasado 2000 años, los romanos están más presentes, muchísimo más presentes de lo que nos creemos en nuestra vida, en nuestro día a día, y que eso hay que tenerlo en cuenta, porque también ayuda un poco a sentirse orgulloso de nuestra historia, ¿no? Que al final es lo que nos marca en nuestro futuro también. Por tanto, yo creo que alguna cosa haremos nosotros también el año que viene. Y bueno, solo estad atentos a nuestras publicaciones, y incluso si podéis, si tenéis la posibilidad, como decía Sergio, pues uníos vosotros también, que os lo recomendamos, y participad con vuestro granito de arena, si siquiera, aunque sea aunque sea para visitar, o para visitar un evento, para visitar un museo,
o para participar en eso, ¿no? En una lectura de clásicos o lo que sea, pues, oye, pues siempre es un plus, ¿no? Una actividad más, pero que al mismo tiempo tiene un beneficio añadido, que es el potenciar esta cultura romana, que también es algo que nos une. Y no sé Si no, ¿de qué serviría lo que hizo Caracalla, ¿no? O sea, todos sois ciudadanos del imperio, o sea, que implicaros... Claro, implicaros todos en esta celebración, porque realmente se celebran días que son auténticas chorradas, ¿no? Y auténticas tonterías, con todos los respetos para todos esos días, porque cada uno merece o quiere o puede celebrar lo que quiera, ¿no? Pero realmente, si no celebramos un sustrato cultural, lingüístico, político, de todo como es la romanidad, pues esto carecería de sentido. Entonces, desde aquí nos quitamos el sombrero, en este caso nos quitamos el galea, para saludar a estos tres aventureros, ¿no? Que les deseamos también mucho éxito y que ya estamos haciendo contactos con ellos para que el año que viene, o en esta temporada, el año que viene digo a lo largo de la segunda temporada de Criófilos, pues los podamos tener aquí en directo y nos puedan explicar cuáles son los resultados o cuáles han sido los resultados de esta primera edición y cuáles son los proyectos que tienen ellos para continuar en la segunda edición, porque como ha dicho Arnau, les auguramos mucho éxito y pensamos pues que con el tiempo tan escaso que han tenido y la capacidad de movilización y de seguimiento que han tenido, oye, yo pienso que todo apunta a que los dioses van a ser benévolos con ellos, ¿no? Y les van a ayudar. Eso seguro. Pues nada, yo creo que lo podemos ir dejando por ahí, como siempre, prácticamente el Padre Nuestro del final de los vídeos, aunque no seamos cristianos, porque los cristianos van al anfiteatro, pero bueno, como siempre, pues os recomendamos que os suscribáis si os gusta nuestro contenido, que comentéis con más ideas, qué os ha parecido el Día de la Romanidad, incluso qué os ha parecido este nuevo formato, un poco de conversación de Skype. Porque, bueno, es algo nuevo, es un experimento que estamos haciendo. Evidentemente, para los que, digamos, estáis suscritos o nos escuchéis por iVoox, recomendamos, al menos en este en concreto, que vengáis a YouTube, aunque sea para ponernos cara, ¿no? Para ver un poco, porque si no, al final la conversación no tiene tanta gracia. Claro. Pero, bueno, en todo caso, lo que os recomendamos es que os suscribáis, que comentéis nuevas ideas, opiniones sobre esto y también que nos visitéis en nuestras redes sociales y si queréis contactar con nosotros tenéis el correo a vuestra disposición escrito al final de la descripción de los vídeos y también pues en nuestro perfil de iVoox. Además, para los de YouTube me gustaría recordar, esto lo voy a ir recordando un poco para quien se una de nuevo, digamos, que le deis a la campanilla que hay al lado del botón de suscripción, porque si no nos van a llegar los vídeos. Nos van a llegar la notificación de los vídeos y al final pues os vais a perder o al menos vais a verlo quizá 3 semanas más tarde, que quizá a veces hacemos referencia a la actualidad o lo que sea y habéis perdido el contexto. Pero bueno, aparte de eso, nada más. No sé si quieres añadir algo, pero básicamente eso. Saludos y nos vemos y también escuchamos en la próxima edición de Criófilos. Un paseo por la historia.